esta, esta clase, pero sabemos que, ¿verdad? Que el Señor sigue ampliando nuestro conocimiento y sabemos que el Señor quiere traer algo nuevo, diferente, quizás que rompe mucho de nuestras creencias. Así que, pues nada, voy a compartirlas, así que ahora sí voy a comenzar. Ok, pues bienvenido. Mi nombre es Rosana Martínez y junto a mí está mi esposo Jonathan Cirino. Durante la noche de hoy vamos a estar compartiendo lo que es el don de milagros y queremos, ¿verdad?, llevarlos un poquito a conocer de qué se trata este gran tema de los milagros. Y para eso, ¿verdad?, vamos a comenzar definiendo qué son los milagros. Y yo me di la tarea de buscar en el internet, ¿verdad?, una definición particular de qué eran milagros y aparecía como sucesos extraordinarios que no se pueden explicar por las leyes regulares de la naturaleza y se atribuyen a una intervención de Dios, porque viene siendo algo sobrenatural. Hay muchísimos ejemplos de que podríamos mencionar de lo que es algo extraordinario que no se puede explicar y dándote un ejemplo más real que he vivido, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de tener un niño que desde que estaba en mi barriguita, la ciencia decía que él no iba a vivir. Y estudios tras estudios, examen tras examen, la ciencia seguía diciéndonos que no era posible que él se quedara junto con nosotros. Y puedo darle fe de el milagro que ocurre en la vida de nuestro niño y rompe todas las leyes, todo lo que decía la ciencia sobre esta enfermedad que era anencefalia, que son niños que por lo regular nacen y lo que viven son horas y tuvimos a nuestro niño 8 años para la gloria de Dios junto a nosotros, rompiendo toda expectativa, rompiendo toda la ley que quizás la ciencia decía y aplicaba en este tipo de situaciones. Otro ejemplo de milagros tan extraordinarios como esto lo podemos encontrar en su palabra, en la Biblia, cuando se detiene el sol, que realmente hoy conocemos que no es el sol quien se detiene, sino es la tierra que le falta una rotación. Y esta experiencia en la Biblia tú la puedes encontrar en su palabra. Pero quería más o menos definirle qué es un milagro y por qué se le llama extraordinario. Luego más adelante vamos a ir a diferentes ejemplos de estos milagros en la palabra. ¿Qué es un don? ¿Por qué hago la separación de esta palabra don de milagros para que podamos entender por qué se le llama don de milagros? Y para saber eso tenemos que saber qué es milagro y qué es don. Y el don se encuentra también como en su definición como una cualidad o habilidad que alguien posee. Quiere decir que realmente forma parte de una característica que define esa persona. Es algo que la persona hace de forma natural que sale de esta persona. Y encajonando nuevamente la palabra don de milagros, decíamos, nos preguntábamos, ¿cómo se obtiene el don de milagros? Pues les tengo que compartir que solo y únicamente se puede obtener a través del Espíritu Santo. Y para esto, ¿verdad? Para poder recibir el Espíritu Santo, hay, como uno dice, unos pasos a seguir. Y muchos de nosotros lo conocemos, pero para quienes no lo conozcan, debe haber arrepentimiento, debe haber el bautismo y debe haber, ¿verdad? El recibir el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. No voy a entrar en el orden en que se debe dar uno o el otro, ¿verdad? Porque esto es un tema más allá, pero sí sabemos que el primer paso es arrepentimiento. Y luego de arrepentirnos se tienen que dar otra serie de pasos que en otra clase vas a poder encontrar, que nos hacen nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros podemos recibir el Espíritu Santo y junto con el Espíritu Santo nosotros vamos a comenzar a experimentar diferentes dones que nos son regalados. Así que al ser regalados estos dones van a formar parte de nosotros y uno de ellos es el don de milagros. ¿Para qué existen los milagros?
pues sabemos que los milagros tienen el propósito de cumplir una meta, un propósito divino y que no son personales. Jonathan, ¿tú nos podrías hablar un poquito más a qué nos referimos con que el propósito es divino y no es personal? Pues sí, mira, básicamente es algo que tenemos que entender y es lo siguiente, que cuando ese milagro va a ocurrir, tiene que ser algo que sencillamente provenga de parte de Dios a través del Espíritu Santo. No es algo que uno diga por beneficio personal, más como tal, me refiero a que uno lo quiera hacer porque uno quiere hacerlo y ya. Básicamente hay que entender que Dios nos va a guiar a tomar unas decisiones en la vida, nos va a guiar a cumplir con estos tipos de milagros, ¿verdad? Que están escritos en la palabra también. Y para que esto ocurra, tenemos que entender que esta prioridad ocurre, este milagro ocurre y todo esto surge a base de que es Dios el que interviene a través del Espíritu Santo y no porque uno crea que lo utiliza para beneficio uno como tal personal y quizás hasta cierto punto como usándolo de esa manera, no. Tenemos que tener eso bien claro. Eso es algo bien importante. Otra cosa que estábamos mencionando ahorita es que el don de los milagros o los milagros son sucesos extraordinarios, pero que no rompen leyes naturales. ¿Podrías explicar un poquito más cuando se refiere a esto de no romper leyes? ¿Qué es lo que ocurre cuando ocurre ese milagro con estas leyes naturales? Pues mira, esto es otra cosa que la realidad que lo escuché de una persona y pues yo creo que es el mejor ejemplo, por decirlo así, para poder entender cómo es que cuando ocurre un milagro, lo que básicamente hace es que detienen las leyes terrenales y empieza como tal lo que es una ley superior, que es la de Dios. Y esto puede ocurrir básicamente, para tener un ejemplo bastante claro y que hoy en día ocurre mucho, es por ejemplo, cuando un avión, la ley de la aerodinámica, cuando el avión despega, hasta cierto punto no está violando la ley de la gravedad, pero está yéndose por encima de la gravedad, por decirlo así, pues está la ley de la gravedad. Entonces el avión despega, pero por obligación, para que nosotros nos mantengamos, o sea, está como surgiendo las dos leyes, están corriendo al mismo tiempo. El avión despegó, pero nosotros no estamos flotando como tal en el asiento, estamos sentados porque la gravedad nos está jalando, pero a la misma vez el avión está aplicando su otra ley, que es la de la aerodinámica, que nos mantiene en el aire a la misma vez. O sea que, en resumen, por decirlo de esta manera, las leyes van de la mano y en el caso cuando es un milagro, pues sencillamente como que le hace una pausa a la ley terrenal y a lo que conoce la ciencia, a lo que conoce básicamente nosotros como humanos, las cosas que hemos entendido, que nos ha enseñado como tal lo que es este mundo, se detiene y empieza esa ley que es la divina, que ahí es que se provoca ese milagro. Aún más claro lo podemos ver en los aviones que se utilizan para el espacio. Y ese era el ejemplo que nosotros escuchábamos de una persona que nos llamó bastante la atención porque es bastante sencillo de entender. El avión sí arranca y como decía Jonathan, la gravedad lo mantiene de cierta manera hasta cierto punto. No puede, de un cierto punto en adelante, no puede seguir porque no está hecho para eso y no podría bajar nuevamente. Así que el avión regular, la ley de gravedad lo mantiene hasta cierto punto y por eso es que él puede regresar nuevamente. Más sin embargo, lo que hace el espacio es que le pone literalmente una pausa a través de estos equipos que ellos construyen y el cohete o lo que sea logra salir, romper con la ley de la gravedad. Así se pone en pausa en ese momento la ley de la gravedad en ese equipo y él logra salir al espacio. Así que vemos la diferencia entre en qué momento se puede dar una pausa en una ley natural para aplicar otra. Así que básicamente Dios hace lo mismo. No rompe las leyes naturales, sino que pone una pausa para poder lograr su propósito y que se pueda hacer palpable, visible ante el mundo. Otra cosita que queríamos compartirlo y quiero que se sientan en la libertad de poder preguntar, de añadir en medio de la clase, si lo quieren hacer. No siempre se puede dar un milagro en una situación ocurrida a causa de tus malas decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que ocurren en este mundo caído que nosotros vamos a experimentar y que
muchas veces cuando lo experimentamos, queremos que Dios actúe con un milagro justo en ese momento. Y a veces no surge de la forma en que queremos y nos frustramos o pensamos que Dios se ha olvidado o que ya no existen los milagros para nosotros o en este tiempo. Y en realidad no podemos recordar que muchas de las cosas que ocurren vienen a consecuencia de actos que hemos realizado con anterioridad. Esto no quiere decir que no haya misericordia, porque conocemos que Dios es un Dios misericordioso y que puede transformar, ¿verdad? Nuestras malas decisiones en bendiciones, ¿verdad? Pero hay cosas que no podemos muchas veces explicar o hay situaciones que muchas veces no vamos a poder esquivar porque son consecuencias de nuestro acto. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la naturaleza. Por muchos años se ha dicho que se debe cuidar la naturaleza, que pues se está afectando la capa de ozono y años tras años vemos que tenemos huracanes más potentes, que la Tierra gime, como dicen por ahí, que la vemos más activa, que realmente está pasando factura por nuestros actos. Así que hay cosas que muchas veces nosotros queremos esperar que Dios haga algo y no nos damos cuenta de que no necesariamente es que Dios se ha olvidado o que Dios no quiere hacer el milagro, es que son consecuencias de nuestros propios actos en esta tierra y que tenemos que confrontar, que tenemos que vivir. Algo que quiero dejar bien claro en esta parte es que sabemos que aún en medio de las cosas que podamos perecer o pasar o experimentar, vamos aún así ver milagros, como por ejemplo, en medio de la situación de un huracán como el que pasamos acá en Puerto Rico, María, pues nosotros vimos que Dios siempre nos suplió alimento, que el Señor siempre estuvo ahí en medio de la situación tan dolorosa para todos. Así que podemos ver milagros dentro de estas situaciones, pero no quiere decir que no tengamos que experimentar momentos difíciles. Como ahorita compartíamos, los milagros no rompen las leyes terrenales. Esas leyes vienen siendo la física, la ciencia y las leyes naturales, sino que ponen una pausa entre estas leyes para que entre entonces las leyes divinas, las leyes que realmente son inexplicables porque vienen de la mano del Señor y son creación de nuestro Dios. Entre los milagros, cuando hablamos de milagros, mucha gente rápido le viene a la mente sanidad por enfermedad y categorizan el milagro en una sola área. Y realmente la palabra milagros o el don de milagros es bien amplio y podemos encontrar muchos tipos de milagros. Como por ejemplo, aquí yo menciono algunos de ellos, podemos ver el de provisión, podemos ver el de sanidad, el de juicio, el de liberación y así muchísimos otros más que van a ver a lo largo de la Biblia. Quiero aclarar el punto a lo largo de la Biblia porque mucha gente, ¿verdad? Nosotros creemos, el Ministerio de la Puerta creemos que Dios todavía hace milagros hoy día y que el tiempo de los milagros no ha acabado. Así que no se queda en el Antiguo Testamento y no se queda en el Nuevo Testamento, sino que trasciende la línea entre el Nuevo y el Viejo y aún hoy día continúa. Y esto lo vamos a ver y yo quiero que te des la tarea de buscarlo porque hay muchas creencias o muchas personas que creen que el tiempo de los milagros se quedó en el Viejo Testamento, más sin embargo, si te das la tarea de buscar en la palabra, vas a ver que la Biblia desde el principio hasta el fin, cuando vas caminando, leyendo a través de ella, te das cuenta de que los milagros no se quedaron en el Viejo Testamento, sino que trascienden ese antes y después de Jesús. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. Y hoy día nosotros somos testigos, muchos de ustedes son testigos de milagros inexplicables que nosotros podemos ver. Así que creemos que Jesús sigue sanando, creemos que el Espíritu Santo a través de nosotros hace todo aquello que hacía Jesús en sus tiempos. Y vemos como la mano de Dios interviene en muchas situaciones que para nosotros son inexplicables. Aquí le pusimos dos ejemplos para que puedas anotarlos y puedas ver un ejemplo de sanidad. Lo tenemos en Segunda de Reyes 5:10 y un
un ejemplo de Nuevo Testamento en sanidad lo vemos en Juan 9, de 6 al 7. Yo quiero ahora que Linda, ¿estás por ahí disponible? Creo que Linda no está Aquí disponible. estoy, ella... Ah, ok, sí. Ahí está. Linda, ¿tú Puedo. puedes leernos el primero? Segunda de Reyes 5:10. Voy. Y entonces le voy a pedir a Gama, ve buscando Juan 9, 6 al 7. Ese lo vas a leer tú. A las 2 de la mañana. Segunda de Reyes 5:10. Sí. Segunda de Reyes 5:10. Dice, Capítulo 5. pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Segunda de Reyes lo vemos en el Antiguo Testamento y ahí vemos un ejemplo de sanidad, ¿verdad? Algo inexplicable porque cómo lavarte en el río, cómo lavarte en agua sin tener un medicamento, sin aplicar lo que nosotros conoceríamos como la medicina, sería capaz de librarlo de esa enfermedad que es tan dolorosa, que es tan difícil de manejar. Así que vemos un milagro de sanidad en Segunda de Reyes, pero no se queda en el Antiguo Testamento, sino que acá hay otro ejemplo en el Nuevo Testamento de un milagro de sanidad. Gamaliel, compártenoslo. Claro que sí. Aquí en Juan capítulo 9, versículo 6, del 6. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Un milagro más inexplicable que este no podría haber, porque si nos fuéramos por la ciencia, te dirían, tenemos que hacerte una cirugía, posiblemente tengas que usar espejuelos o tengamos que hacer esto, lo otro, y de forma inexplicable, él escupe saliva, agarra tierra y hace que el ciego pueda ver. Así que en ese momento, quizás todas las leyes que aplican en lo que viene siendo la medicina, la ciencia sobre la persona que es ciega de nacimiento, queda en pausa y Dios hace una intervención divina y le devuelve la vista. Así que aquí vemos un ejemplo en el antes y en el después, en el Nuevo y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que te deja claro que trascienden los milagros, no se quedan en antes. Otro ejemplo de esto lo vemos como provisión. Le voy a pedir a, no sé si Maribel, ¿tienes contigo alguna Biblia disponible? Sí. ¿Sí? Éxodo 16, capítulo 16, versículo 4 y 5. Y Mateo, Jonathan, léelo, ve buscándolo por ahí para que lo puedas leer, que no recuerdo quién más tengo acá. No, del 4 al 5. Así Éxodo leemos. capítulo 16, Ujú. versículo 4 y 5. Así leemos la poderosa palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe sin andar en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Allí vemos otro ejemplo de lo que es un milagro, porque cuando vemos que del cielo llueva pan, la verdad es que Dios hace cosas que no podemos explicar y no se queda en un ejemplo, en un milagro de provisión en el Antiguo Testamento, sino que trasciende. Con este otro ejemplo lo podemos ver en Mateo 14, versículo 13. Jonathan, compártelo. Sí, y dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Y cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud
tuvo compasión de ellos y los sanó, y sanó a los enfermos. Hasta el 21. Hasta el 21 sería. Sí. Ok. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es el lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despida a las multitudes para que puedan ir a las aldeas y comprarse comida. Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron, tráiganos aquí, dijo Jesús. Luego les dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron y además de las mujeres y los niños. Así que eran aparte las mujeres y los niños. Haciendo la matemática bajo lo que aplicaría acá en nuestras leyes naturales, con 5 panes, tú no puedes alimentar a 5,000 y los que no se contaron. Así que vemos cómo es inexplicable, es extraordinario y se sale de la norma lo que Dios puede hacer para bendecirnos. Hay algo que ahorita comentábamos que no puede ser personal cuando hablamos de ejercer un don, y es que una de las cosas que vamos viendo en cada uno de estos ejemplos es que el milagro no se daba solamente para una persona, se daba para varias personas. Dios puede hacerlo para una persona, no estoy diciendo que no. Lo que quiero decir cuando comparto esto es que por lo regular es para bendecir a otros. Y más adelante vamos a explicar un poquito de esto. Yo quiero que vayas preguntándote, ¿verdad? Si tú sabes quiénes pueden recibir y poner en práctica el don de milagro. Mientras, ¿verdad? Les comparto lo de cuando no es personal, lo que les estaba hablando ahora mismo. Y lo vemos en el ejemplo cuando Jesús fue llevado al desierto y el enemigo, ¿verdad? La serpiente le tienta pidiéndole que haga cosas que realmente en ese momento eran para su beneficio propio. Y vemos a un Jesús respondiéndole con la misma palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Así que desen la tarea de buscar en la palabra este ejemplo. ¿Por qué lo traigo? Porque siendo el Hijo del Hombre, cuando ponía en función el don de milagros en los diferentes tipos de milagros, no lo hacía para su beneficio propio, no lo hacía para su beneficio personal, sino que lo hacía para poder poner, ¿verdad?, la obra de Dios, la obra divina, adelante, en marcha. Lo hacía para que el propósito de Dios fuera cumplido. No era para su beneficio personal. Por eso compartí ahorita que todos estos tipos de milagros tenían algo en particular y era bendecir a otros. Así que cuando Jesús iba en obediencia del Padre y ponía sus manos y sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios y hacía todas estas prácticas y entre ellos el don de milagros, lo hacía para beneficio de esa otra persona y para glorificar al Padre. No lo hacía para su beneficio propio. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que cuando recibimos el Espíritu Santo y cargamos con todas estas responsabilidades y con todos estos dones y con todos estos frutos que se van dando y vamos viendo el poder de Dios manifestado de una forma tan grande, jamás podemos olvidar que cada una de estas cosas son para glorificar la gloria de Dios. No es para nosotros, no es para nuestro beneficio propio, sino para cumplir el propósito y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso no lo pueden olvidar. Ahora queremos escuchar un poquito de ustedes. Hemos hablado y ustedes han estado calladitos. Y yo quiero escuchar un poquito, con toda sinceridad, que nos contesten esta pregunta, porque lo que queremos es seguir aprendiendo y compartir con ustedes lo que nosotros encontramos en la palabra. Así que, ¿quién me puede contestar esta pregunta? ¿Están por ahí?
Se me durmieron, yo creo. Sí, no, estamos aquí. Es que Ok. Estamos escuchando, estamos estamos alimentando. escuchando y no quiero adelantar nada tampoco, tú sabes que uno se va en su bueno, viaje, sí, sí. por si Está bien, no acaso. importa no importa si adelanta, pero Maribel, ¿tienes alguna idea de quiénes pueden recibir? Porque ya le dimos unos en lo que compartimos, pero queremos saber con toda sinceridad qué siempre has pensado o qué te enseñaron de quiénes pueden poner en práctica este don de milagro y quiénes lo pueden recibir. Se me fue. No, estoy aquí. Es que Ok. me quedé con un signo de interrogación arriba de la cabeza. Esa es la Bueno, idea. de lo que he leído, de lo que tú has dicho ahí, las personas que aceptan a Cristo en su corazón, las personas que se bautizan y las personas que son bautizadas por el Espíritu Santo. Ahora, dejando a un lado lo que yo te compartí antes de, en la forma que quizás lo viste durante toda una vida o viste que se practicaba, ¿veías que solamente ciertas personas lo podían poner en práctica? Bueno, ¿Pensas tú que no era para todo el mundo antes de conocer lo que vas a conocer hoy? bueno, te voy a ser bien sincera. Cuando vi el milagro y pongo, por ejemplo, mi niña, yo nada más me arrodillé y le clamé que si verdaderamente él existía, que me sacara a mi niña de ahí, y yo más me metía profundamente con él. O sea, mi corazón estaba tan lastimado sobre eso y vi el milagro que mi niña supuestamente no pasaba de 2 horas en el medio de la transfusión de sangre, supuestamente se quedaba ahí. Pero yo clamé en el instante, no tenía conocimiento de nada y le dije, si verdaderamente tú existes, yo creo y voy a seguir creyendo de que tú me diste tu hijo, me lo regalaste para buscar la salvación, y al día siguiente mi niña sale de ahí. Vi un milagro tremendo, o sea, no puse mano, no llamé a nadie, o sea, clamé ahí mismito en el hospital. O sea que podemos decir que para ti el don de milagros también está a tu disposición. O sea, tú también puedes a través del Espíritu Santo ponerlo en práctica. Amén, sí. Ok. Ahora nosotros queremos compartir, Jonathan va a estar compartiendo con ustedes algunas cosas que suceden cuando hablamos de milagros. Esta parte Roxana me la deja a mí porque yo en particular metía muchas excusas para hacer cosas para Dios y entre eso pues quizás hasta cierto punto no sé qué cosas detuve en ese momento para realizar para Dios, pero sí, con el tiempo yo tenía unos pensamientos y una forma de ver las cosas, por ejemplo, hablando en particular de los milagros, yo pensaba que esto solamente era para aquellas personas que tienen el llamado, o sea, como que solamente, un ejemplo, Pedro es el que tenía el llamado de poder crear milagros y provocar esos milagros a través del Espíritu Santo, pero él es el que tiene como tal ese ministerio de hacerlo solamente. Y a veces el pensar que solamente hay algunas personas que pueden tener, vamos a decirlo así, ese privilegio de crear un milagro a través del Espíritu Santo, pensamos que es en algunas personas nada más. Y cuando pensamos de esa manera, lamentablemente lo que hacemos es que, pues, si nosotros podríamos aportar para el reino de Dios y obviamente provocar ese milagro a través del Espíritu Santo, lo vamos a detener porque a veces nuestras mentes y con lo que a veces nos han enseñado erróneamente de que solamente algunas personas lo podrían hacer. Quiero que entiendan que no es así. Lo voy a, ¿verdad? Más adelante lo voy a aclarar a través de la palabra. No es mi pensamiento ni como se lo estoy diciendo nada más, sino que lo vamos a llevar por la palabra. Entonces también a veces pensamos, además de que solamente son esas personas que tienen el supuesto llamado solamente, también está que pensamos que va a depender de nuestro sacrificio, o sea, de lo que nosotros humanamente podamos hacer. Hasta cierto punto, pues, voy a explicar una partecita y más o menos, quiero que entiendan que cuando digo esto, ¿verdad? No piensen mal, lo que quiero es que entiendan que a veces pensamos que mientras más
sujetamos lo que es el milagro a que tenemos que todo el tiempo mantenernos y que hay que hacerlo, ¿verdad? O que solamente estemos en un constante ayuno, una constante oración, y tenemos que estar aislados en un tiempo y entonces bajarle ese monto, un ejemplo, y de ahí entonces podemos empezar a provocar un milagro a través del Espíritu Santo. Quiero que entendamos que no es de esa manera necesariamente. O sea, ok, no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de obviamente ayunar, pero Es no podemos importante. limitarlo, es importante. Es importante. Sí. Ahí lo que él quiere compartirnos es que, por ejemplo, nos mantenemos en esa constante comunicación con el Espíritu Santo, y de momento esta semana, por X o Y razón, la comunicación no fue tan como acostumbras, y se te presenta una situación en donde tienes que poner en función, ¿verdad? Este don de milagros en cualquiera de los tipos, y de momento te detienes porque dices, ay Dios mío, pero es que esta semana yo casi no estuve conectada con el Espíritu Santo. ¿Cómo me va a poder usar el Espíritu Santo a mí si esta semana casi no me conecté? Y hay algo que tienes que entender, no depende de ti. Quien hace la obra es el Espíritu Santo, que definitivamente tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo, tenemos que tener una conexión con el Espíritu Santo, sacar ese tiempo para que aprendamos a escucharle, para que aprendamos a escuchar esas direcciones que Él quiere que tomemos. Sí, eso es sumamente importante, pero si en algún momento se te presenta este argumento de que no puedo ir a poner mis manos y orar por provisión y ver cómo ese milagro entra en función, porque es que esta semana yo casi no oré, pues entonces estás creyendo que depende de ti, y no depende de ti, porque el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo ya fue pagado. Lo que hace Dios a través de cada uno de nosotros simplemente somos el instrumento. Así que lo que Dios tenga que hacer, lo va a hacer, ya sea contigo o sin ti, porque hay un plan divino que se va a cumplir. Así que si quieres ser testigo y tener el privilegio y la oportunidad de presenciar el milagro en cualquiera de los tipos que puedas encontrar este milagro, ya sea sanidad, provisión, cualquiera de ellos, tienes que ser obediente y entender que no depende de lo que tú puedas hacer, sino de lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ti. Y eso es lo que queríamos aclarar. Sí, eso es bien importante, definitivamente. Y la otra cosa que puede pasarnos por nuestra mente podría ser, como dice aquí, no sé si el milagro puede ocurrir. Muchas veces a mí me pasaba mucho, pero mucho, que me encajonaba en que, ay, y si no voy a donde esa persona y no oro, y si no ocurre, y si no pasa, y si no sucede. Entonces, tenemos que entender, como decía Roxana ahora mismo, cuando estamos en esta relación constante con el Espíritu Santo, cuando estamos haciendo lo debido, lo que tenemos que hacer como discípulos de Jesús, tenemos que ser lo que se le llama obediente. Tenemos que tener obediencia en nuestra vida, y esa obediencia que hace que aunque hasta cierto punto humanamente no nos sintamos 100% seguros, nosotros vamos a ser obedientes a la palabra y decimos, bueno, yo me voy a mover en fe y que el Señor sea. O sea, uno hace nuestra parte y a Dios se va a encargar del otro porque te estás moviendo en fe. Así que no permitas que ese pensamiento que te diga de que no, tú no sabes qué va a pasar, aguántate, no lo hagas, qué sé yo, no pases un pasme o pases un mal rato porque no va a suceder. No permitas que esos pensamientos te dominen, porque sinceramente no es así, no es así. Y como decía Roxana, el Espíritu Santo es el que va a provocar ese milagro, no somos nosotros simplemente tomamos la decisión de ser útiles para Dios. Así que eso bien claro, por favor, porque a mí por lo menos me detuvo mucho tiempo el pensar en lo que podría pasar. Eso solamente lo quería aclarar. Ahora queremos contestarles el por qué nosotros entendemos qué dice la Biblia sobre quiénes son las personas que pueden recibir este don de milagro y lo pueden poner en función. Así que le vamos a compartir en Juan 14, 8 al 12. ¿Lo vas a leer? Bueno, vamos a leerlo entonces. Vamos a leerlo y dice lo siguiente.
En este momento, para que tengan una idea de lo que está ocurriendo en Juan 14, esto fue Jesús que estaba hablando con sus discípulos, explicándoles que él pues tenía que ir, tenía que morir, obviamente, para pues, resucitar, y pues él estaba tenían esa conversación, y entre esas conversaciones que tuvo Jesús con sus discípulos, pasó lo siguiente, que Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús le respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me aman han visto a mí, me han visto a mí y han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que son de mi Padre. Quien vive en mí hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean que por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y escuchen esto, como dice, que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Si es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Wow, eso creo que está bastante claro ahí. Traté de conseguirlo en una versión que se pudiera entender bastante. Ustedes pueden ver ahí que Jesús le da como una lección a los discípulos. Así que... y le añade, o sea, para tú poder tener o recibir el don de milagro, lo primero que sabemos que puede sonar obvio, pero que hay que dejar claro, es que tienes que creer en él. Tienes que creer que Dios es capaz de todo, que Dios puede hacer cosas que para nosotros son impensables, imaginables, no, que no podemos jamás concebir en nuestra mente lo que Dios es capaz de hacer, pero nosotros tenemos que creer en lo que Él hace. Y esta parte donde Felipe dice, he estado con ustedes, y de momento le responde y le dice que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, si acaso no me ha visto, que no soy yo quien habla, es mi Padre quien habla. Básicamente lo podemos ver aplicado en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros vamos a ministrar a una persona y nosotros sabemos que no somos nosotros quien hablamos, sino es el Padre quien habla a través de nosotros. Así que básicamente les decía, me están viendo a mí, pero están viendo a mi Padre, me están escuchando a mí, pero están escuchando a mi Padre. Y dándole la lección y preparándolos, porque él sabía que él tenía que cumplir un propósito y que ese propósito no debía quedar parado cuando Jesús fuera al lado del Padre, sino que iba a enviar al Espíritu Santo para continuar esta obra. Y termina diciendo que lo que nos, ¿verdad? El que cree en mí, obviamente recibe el Espíritu Santo porque Él es quien obra, va a hacer cosas aún mayores. Y si te das la tarea de buscar los milagros que Jesús hizo, no eran poca cosa, no eran cositas pequeñas, eran cosas inexplicables, eran milagros que tú dices, wow, que esto ocurrió. Y él dice, aún mayores cosas. Sabemos que no está en nosotros, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros quien va a cumplir estas mayores cosas. Pero no se queda ahí. Puedes encontrar en la Biblia, en Marcos 16, versículo 15 al 18, donde dice, entonces les digo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuó
actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Si vemos, aquí no dice que esto es solamente para el pastor o que esto es solamente para ciertas personas. Dice que todo el que crea y sea bautizado, obviamente hay un nacimiento nuevo y recibes el Espíritu Santo. Al pasar esto, te conviertes en un discípulo y hay una responsabilidad que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está en nuestras manos, que tenemos muchísimos beneficios, entre ellos la salvación, el tener a alguien que pelea a nuestro lado y que bendice nuestra vida y transforma nuestra tristeza en alegría y puede hacer muchísimas cosas que transforman nuestro corazón y nuestra vida. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad en nuestras manos y que entre todas las cosas que nos van a entregar, se nos será entregado el don de milagro para el beneficio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y al final aquí en este versículo 20 dice que el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que ellos decían, que allá ellos oraban y la persona era sanada, poniendo en función lo que leímos anteriormente, que decían que las mismas cosas que Jesús hizo, ellos harían y aún cosas mayores. Y esto no se ha quedado ahí. Cada uno, cuando nos convertimos en discípulos y recibimos el Espíritu Santo, tenemos la misma responsabilidad de ir y hacer todas estas cosas que Jesús nos envió y poner en práctica este don de milagro, entendiendo que el que hace y el que confirma es nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que nosotros simplemente somos ese instrumento y que tenemos que ir en fe y actuar en fe y el resto lo hace el Señor. No tienes que preocuparte por eso, pero sí tienes que entender que esto no le corresponde a una persona, nos corresponde a todos. Todos tenemos ese beneficio de recibir el don de milagros a través de él. Así que examina lo que has creído hasta el día de hoy y toma tiempo para estudiar la Biblia. Nosotros solamente te dimos una partecita, te dimos algunos versículos y lo que queríamos era crear en ti ese picorcito, esa hambre de todas estas cosas que rompen muchas de las creencias o de las formas en que hemos actuado o creído, ¿verdad? O de las que hemos aprendido. Y decide actuar. Camina en fe. Como te decía, el resto lo hace el Señor. Sé obediente. No pongas argumentos falsos. No dejes que tus pensamientos y tus limitaciones te encajonen y no te permitan ver lo que el Señor es capaz de hacer. Relaciónate más con el Espíritu Santo, porque para poder poner en función el don de milagro, definitivamente necesitamos tener una relación con el Señor. Necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo para que nos dirija qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y recuerda que el tiempo de los milagros no ha pasado, no se quedó en la Biblia, no se quedó en los libros que ya conocemos, sino que hoy día todavía está en función. Así que yo cierro con esto y ahora me gustaría, ¿verdad?, escucharlos ustedes. Sé que hay aportaciones que ustedes pueden hacer sobre este tema, así que doy el espacio. Gamaliel, ya no te adelantas. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. No, primero que nada, felicitar a Jonathan y a Roxy por esta enseñanza, como ella misma dijo, ¿verdad? Si uno se pone a hablar de esto, ¿verdad? Y darlo a profundidad, tendría que estar aquí horas y horas, pero la realidad es que lo que queremos es que usted pueda examinarlo también, ¿sabe? Felicito a ambos, ¿verdad? Porque fue muy bueno, me gustó. Quisiera rescatar dos cositas. Hay una, ¿verdad? Porque me resultó curioso, ¿verdad? Porque estuve leyendo hoy precisamente un poco de la historia de Primera de Corintios y adicional, leyendo algo de que los primeros capítulos y que me gustó que Pablo le empieza a decir a ellos que no le faltaba ni un solo don. ¿Por qué digo esto? Es para reforzar una idea que trajo Jonathan, que fue como que a veces creemos que tiene que haber un sacrificio
extraordinario, brutal. No, yo tengo que ayunar 40 días como Jesús hizo para yo poder empezar a sanar como Jesús lo hizo. O tengo que hacer esto, que es muy bueno, es loable, es parte de la comunión que tenemos que tener. Eso es un fruto del Espíritu. El tener ese dominio propio, el tener esas cosas, que esa comunión con el Espíritu Santo se supone que la tengamos todos los días. Pero y yo me ponía a leer que decía, no les faltó ningún don a ustedes. Empezó diciendo, wow, ustedes, esta iglesia a los corintios no les falta ningún don. Y luego les dice, ustedes son carnales, porque andan en divisiones, andan en un montón de cosas. Mira que yo me estoy yendo al lado más fuerte, porque es un don. El Espíritu Santo estaba en ellos, pero aún así, tal vez el dejar que el Espíritu obrara en ellos no se estaba dando, pero se estaba manifestando los dones del Espíritu Santo, las lenguas, se daban muchas cosas, los milagros, las profecías y demás. ¿Y a qué voy con esto? Que probablemente vas a ver personas, y yo conocí personas que obraban en los dones del Espíritu, y yo decía, mano, es que no me cuadra, porque es que yo conozco personalmente a esta persona, y sé, estoy consciente, ¿verdad? Porque todos estamos en un crecimiento, pero que era bien carnal, tal vez inmaduro, y me resultaba como que fuerte. Yo decía, pero lo puedo entender a través de la palabra. ¿Y qué quiero dejarte saber? Lo que requiere que el don se active es simplemente que tú lo creas y que seas obediente y que tengas el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo, tú no necesitas más nada, ya tienes lo necesario. El precio lo pagó Jesús. Obviamente nosotros vamos a Jesús y nos relacionamos con Él porque le amamos, le bendecimos, estamos tan agradecidos con Él, queremos corresponder ese amor, pero yo no me relaciono con Dios porque simplemente Él me tenga que usar. Yo tenía esa falsedad en mi mente también, que yo empezaba a buscar a Dios porque quiero que me use. Y llegó un punto que el Espíritu Santo me decía, pero es que tú te relacionas conmigo porque quieres que yo te use. Y wow, para mí fue tan fuerte. Yo decía, es que yo tengo que estar agradecido, yo tengo que amar a Dios, mi día a día está conectado a Él porque simplemente Él me amó primero. Y yo correspondo obedeciéndole. Y me resulta bueno recalcar eso porque quiero que seas libre de esa mentalidad de que no, porque si te vas a encontrar con alguien que está cojo y no vas a orar por él porque dices, déjame ayunar 40 días y 40 noches. Bueno, a lo que tú ayunas 40 días, quizás le cortaron la pierna ya, se la amputaron y tú estás todavía en el ayuno. Tú necesitas actuar, tú sabes, perdona que sea un poco fuerte en eso, pero a veces las necesidades son pasadas al frente de nosotros y no actuamos porque creemos que tiene que ver conmigo. Cuando tú entiendas que esto no es contigo, como le decía Pablo, nosotros somos simplemente administradores. Nos dejamos usar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ready. El Espíritu Santo no tiene que ayunar. Él está ahí. Él está disponible para ti, ¿sabes? Por eso mismo no se trata de nuestro sacrificio. Eso sí, fue lo que es estaba necesario. aclarando. Sí, Yo sí, decía, no, y por es más bueno, que nos pues, sacrifiquemos. y es bueno que usted, si usted quiere ayunar, uno lo hace para agradar a Dios, porque yo quiero agradar a Dios, quiero que cada día mi fe esté conectada, que el Espíritu me darle más libertad, a que el Señor tenga dominio sobre mi vida, ese tipo de cosas. Haz eso por esas razones, porque quieres agradar a Dios. Y créame, usted va y usted tiene que ser obediente y el Señor es el que va a hacer. Si tu opción es creer, si en el camino tú oraste por alguien y no fue sanado, pues mira, eso es asunto de Dios, porque a Dios es que le tocaba sanarlo, ¿me entiendes? Pero otra cosa que iba a rescatar y después dejo hablar, me gustó mucho ese asunto de que esto no se trata de ti en el asunto de que si es personal, tú no pides milagros por beneficios personales ni nada de eso. Me gustó mucho eso y quiero respaldarlo un poquito en el sentido de que es como, por ejemplo, la historia de José, todos la sabemos, que pasó dificultades, pasaron momentos difíciles, inclusive se vieron milagros en la vida de él, pero José pudo haber dicho, no, es que yo tengo que orar por el milagro de que el Señor me saque de todo este problema. No, porque era parte y necesario y propósito de Dios que pasara ciertas situaciones, la cual lo llevaban a un propósito mayor, que después él dijo, wow, ahora lo entiendo todo el propósito que Dios tenía con todo este proceso, que tal vez yo no lo vi venir, pero Dios me cuidó en todo el proceso y había un propósito mayor. Y ahí se vieron los milagros de Dios en todo ese proceso. ¿Y por qué quiero decirlo? Porque
Dios es Dios. Y esto va a sonar raro. Y nosotros somos los servidores. Dios no te sirve a ti, no nos sirve a nosotros. Sí, hay ciertos milagros que van a ser beneficiosos para nuestra vida, claro está, pero yo me tengo que someter a su voluntad y entender que la voluntad de Dios está por encima de lo que yo puedo entender. Y quizás a veces yo no entiendo muchas cosas, pero lo que yo tengo que confiar es que su amor me cubre sobre todas las cosas y que hay un propósito maravilloso. Yo no puedo decir, no, yo necesito el milagro de que Dios me envíe 10,000 pesos hoy. Si fuese así, créeme que yo tuviese mucho dinero, pero no se trata de eso, se trata de que el propósito de Dios y que yo empiece a actuar en fe y que no se trata de mi beneficio personal simplemente, sino que yo someto mi voluntad a Dios, como hizo Jesús, que Jesús me encanta que en Getsemaní él dijo, ok, Señor, tengo esta situación, pasa de mí esta copa, le dijo así, es la misma oración que tú y yo podemos hacer. Yo tengo este deseo genuino, Señor, de que, wow, necesito este dinero, ayúdame en esto, pero que sea tu voluntad, que no sea la mía. Y cuando, obviamente, yo he hecho ese tipo de oraciones y Dios me ha favorecido y me ha dado ciertas bendiciones y ciertas provisiones. Pero he visto a veces no se da como yo creo, pero veo la mano de Dios más adelante. Que tengo que entender que Dios no es la lámpara mágica que yo le pido un deseo y eso se va a dar así como así. ¿Por qué se lo digo? Para que no te frustres en el proceso y empieces gente, ay, es que yo le pido estas cosas a Dios y la palabra me encanta porque él dice, mira, o no recibir porque no pedí. Ok, pero pedí, pero perdí por los deseos de la carne. Es decir, a veces no necesariamente la carne es algo malo, sino que simplemente pido por beneficio de beneficiarme por los placeres míos, ni simplemente por estar cómodo. Y a veces tengo que someter todo mis deseos, todo lo que yo entiendo bajo la voluntad de Dios y dejarle saber a Dios, ok, Señor, yo quiero hacer esto. Y la verdad el caso que, mira, quiero hacerlo por tu voluntad, quiero hacerlo porque a veces nuestros deseos, a veces, oye, vamos a ser genuinos, a veces nosotros le queremos pedir cosas a Dios, quienes se ven beneficiados en el proceso solamente somos nosotros. Como decía Roxy, muchas veces cuando los milagros se dan, es en beneficio de los que nos rodean y los que están a nuestro alrededor. Se lo digo para que puedas encontrar un poco de paz en este proceso de que tú puedas decir, espérate, es que a veces no se me dan las cosas como quisiera. No necesariamente tiene que ser como tú digas. Por eso debes tener esa relación con Dios, para empezar a identificar esos procesos y empezar a ver, ok, y puedas entender, wow, entendí que esto no se dio por esto. Necesitaba pasar por este proceso. Y viste la mano de Dios al final. Pero lo digo porque a veces uno cree que esto es una varita mágica, no es una varita mágica. Esto es algo que tenemos que actuar en fe. Cuando veamos a alguien que tiene una necesidad, tenemos que orar en fe y vamos a ver el poder de Dios. Y después de eso, eso quería traer. Si usted ora por un milagro, por una persona, viene algo, usted tiene la apertura para hablarle de Dios. Usted no ore por sanidad y lo deje así. Oré por sanidad y ya. No, usted ora ponle que te vas a tener una reunión familiar, oraste por sanidad y ahí dale las buenas noticias de salvación. De eso se trata. Pero nada, era eso. No quiero traer más, pero me gustó mucho. Gracias, Roxy y Johnny. No sé si Maribel quería compartir algo, porque yo vi como que... Sí, quiero compartir algo de que hablaste algo que ya iba a decir, pero no tan mal recargar, que a veces la gente piensa que Dios es su esclavo. La gente piensa de que, ay, ¿por qué no me hizo el milagro? O porque no me dio, o porque, ay, no existe Dios. O sea, Dios no es tu esclavo. O amén, ¿no? También, ay, ora por mí. Por favor, ora por mí. O sea, viven pidiendo oración y unos acá también de que vamos a orar de verdad. Y cuando tú quieres ver, la persona está más desubicada, más todo, y nada más pide, o sea, como que Dios lo busqué en el instante porque me ayudó en el instante. Ya de ahí ya no es Dios. O sea, también quiero recargar algo también que me llamó mucho la atención, que también acá hay mucha gente de que, ay, yo voy pan del pastor tal, para que me ponga la mano y me cure. Voy pan del profeta
para que me ponga la mano y me cure, o cure a mi hijo, o cure a esto, cure a lo otro. Pero yo, testimonio mío, y lo digo por experiencia que fue con mi nena, cuando nada más me le ponían de 1 hora, 2 horas en el transcurso de la transfusión de sangre, que ella no iba a salir de ahí, y yo aclamé de corazón, clamé con tanta fuerza que aquí está mi nena. O sea que tremendo, Roxy, ¿verdad? Que el Señor te siga utilizando a ti y a Jonathan, gloria a Dios que están aquí dando la palabra. Me gozo en eso, de verdad que me gozo, y seguimos para adelante y seguimos creyendo en uno solo que se llama Jehová de los ejércitos y que nos regaló su hijo para que nosotros en estos momentos estuviéramos hablando de eso y el Espíritu Santo moviéndose como siempre. Le doy la honra y la gloria al Padre de que ustedes están ahí dándonos la palabra, y de verdad que esto me gozo mucho, me gozo y besos de verdad, que el Señor lo siga bendiciendo. Amén, es un privilegio y qué bueno que saquen, ¿verdad? Esa ventaja de lo que el Señor nos sigue enseñando. Así que por eso es importante que nos mantengamos leyendo su palabra para que podamos conocer todas estas cosas que el Señor nos dejó, ¿verdad? A la mano. Y hay algo bien importante que la palabra dice que nos hará libres. Así que es bueno y es importante que leamos la palabra para que podamos estar claros en aquellas cosas que el Señor quiere que hagamos y de la forma en que quiere que actuamos. Y de esta forma vamos a seguir conociendo el corazón de nuestro Señor. Así que nada,